Habibi, una vez que te convertiste en mexicano, en tu pueblo, casi al otro lado del mundo de México, ¿qué fueron las reacciones más impactantes para ti? Ellos no saben nada de esta cultura. Una vez que vine acá, desde ahí soy mexicano, ¿no? Pero esta vez fue algo raro, algo diferente, hermano, porque de veras cuando vi las personas, cómo están reaccionando a una cultura que ellos no saben, no conocen. Ay, me sentí que no manches. Llevamos en el corazón, hermano. México en el piel, como dice esta canción, ¿no? No todavía mexicano, compa. Fuimos norteños, hermano. Ajá, o sí, sea, me acuerdo que te pusiste un traje norteño, ¿no? Sí. No manches, hermano. Me recuerdo ahorita, por ejemplo, porque traía una tejana, unas botas chingonas así. Esta madre que lo llevo ahorita, me envía. Ajá. Mira, la vía también un sombrero me lo mandaron hasta Pakistán desde un compa de Michoacán, hermano. Y me dijo, hermano, ponte como tú quieres. Fue todo, hermano, sin planear, sin algo así. Pero la verdad, sí, ahí fue que marcó Bartov Habibi mexicano. ¿Y cómo fueron las reacciones en tu pueblo, de tus paisanos? Mira, sinceramente te digo una cosa, hermano. Ellos no saben nada de esta cultura. Yeah. A lo mejor ven uno que otro videos de cowboy, que no sé qué. Pero cuando vieron así, hermano, me acercaron y me preguntaban que, oye, ¿qué? Porque no nada más esto, me llevaba hasta la bandera de México también. Ajá. ¿Qué cultura es, hermano? A ver, ¿qué onda? ¿Por qué se pone esto? A ver, ¿qué onda? Yo pensaba que, no, espero que no se pongan macabros, que, oye, se ponen en otro plan. Platícanos de esta cultura. Nos queremos saber también. Entonces pusimos sombrero uno y otro y tomamos unas fotos. La verdad, sí, hermano. Fue un momento que cambió mi vida, hermano, la verdad. Ay, dije, no, cabrón. O sea, tu abuelo salía también, ¿no? Ay, cabrón, no. ¿Qué me recordaste, hermano? Mi abuelito hace un año perdí. Hoy justo, hermano, es su aniversario. Ya, ¿sabes? Oh, lo siento mucho. Está bien, hermano. Pero me recuerdo que él fue que me dijo, oye, mijo, ponme esta cosa. Y mi abuelito parecía estos famosos hermanos Almada, hermano. La verdad, tiene una cara con sombrero. Parecía así. Mi papá también parece muy norteño, hermano. No parece de allá, hermano. Yo tengo barba, él ni tiene barba. Tiene bigote, pone así su ropa, camisa típica como usan aquí, botas. Ajá. Con sombrero, parecía el Joan Sebastián, hermano. Yeah. La verdad, sí, exactamente. ¿Qué dirías tú, como ahorita dijiste un poco que pues no saben tanto sobre México en tu país? ¿Qué es normalmente la percepción? Que si tú les dices México, ¿qué te responden, pues? Mucha gente, hermano, piensan, con todo respeto a mis hermanos mexicanos, que es parte de Estados Unidos. Ya. Yeah. Como Nuevo México es México. Pero cuando yo salí una vez, que dije, a ver, pregunto a la generación de hoy en universidades, en la calle, a ver qué piensan. Han visto las series, han visto las noticias, pero reggaetón. Eso me sorprendió mucho, que a ellos les gustan mucho música reggaetona de México también y llega hasta allá. ¿Reggaetón? Reggaetón, hermano. No manches. Sí, o sea, no entiendo ni madre, pero ya como se ponen a bailar y ponerse así, a ver, ¿qué es eso? Solo falta que también llegue un norteño, ¿no? No, hombre. Los tigres del norte. Ahí llegó el pinche tucanazos de Tijuanas, de todo. Ahí sí pusimos a pinche Tilín a bailar allá, hermano. Sí, pero estuvo bien, hermano. Pero son gente muy hospitalaria, entonces cuando hablé de una cultura nueva, le dio gusto. Querían conocer, querían saber qué onda, qué se trata. Me recuerdo que yo estaba en un parque de allá muy famoso en mi ciudad, hermano, y con bandera mexicana y todo, llevamos, toda gente están viendo y me acercaban y me preguntan, oye, ¿qué países? Bandera mexicana es muy parecida como bandera de Irán. Ya. Yeah. Porque tiene a lo mejor, aquí en medio es águila, allá en medio es Allah. Claro, solo sí, pero son sí. colores. Y los colores también. Exactamente. O sea. Entonces pensaban que son iraníes o qué. Dije, Sí. no, México. ¿México? Yeah. Where is Mexico? In the America. No. Other country is called Mexico. Ok. Grabamos un video el día de grito. Es otra cosa porque yo quería venir a México en 2022, en septiembre. Uh-huh. Pero fue un problema que me regresaron desde el aeropuerto. No me dejaron subir. Entonces dije... O sea, ¿en Pakistán? En Pakistán. ¿Te regresaron? Sí, porque me estuve un poco más que normal en la pandemia allá. Ya. Porque no había regreso, hermano. Eso fue otra cosa que dije, no es posible que me voy a dejar México
voy a sacar México de mi vida, sí. Claro, okay. Hice todo lo posible para volver acá. Gracias a Dios estoy aquí sentado. Me recuerdo que hicimos una fiesta mexicana allá en Pakistán. Ah, ¿sí? Le preparamos unos tacos. ¿También tienes eso en tu canal? Sí, sí, sí. Sí, órale. Unos taquitos, una comida. Me recuerdo que en las motos, por ahí hay un chingo de motos, ya sabe. Nos sentábamos en motos, compa. Agarramos la bandera mexicana y salimos en las calles de todo con la pinche bocina de música. Todo el mundo, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dije, hoy es Día de México. No manches. Enseñé desfile militar a mis paisanos de allá, mis amigos de allá. También somos muy así, como nos hierve sangre, nos ponemos bien chidos así cuando vemos algo de militar. Entonces, cuando ven que el mexicano tiene mucha pasión, cabrón. Claro. Mexicano con su militar y con fuerzas especiales tiene mucha pasión. Y cuando enseñamos allá, ellos dicen, no manches, güey, qué chingón se ve. Entonces sí, le gustaron mucho todo esto, ¿verdad? Órale. ¿Cómo sería al revés? O sea, si un mexicano llegara, por ejemplo, a tu pueblo en Pakistán, sí. ¿Tú qué crees qué choques culturales tendría allá? De hecho, fíjate, hermano, que últimamente han llegado unos amigos también allá. ¿Ah, sí? Mexicanos. ¿Tú los sí. trajiste allá? Algunos sí. De hecho, una amiga también que es de Guadalajara, también fue allá, recibimos en la casa y todo. Choques, lo que me platicaron a mi hermano, ellos lo que tuvieron es en las calles, por ejemplo, cuando andan, dicen que, por ejemplo, aquí es acostumbrado que ven hombre y mujer andan en la calle caminando. Juntos, ¿no? Así, de la mano. agarrando mano, besando, o lo que sea, o todo esto. Pero allá no es tan común en público, ¿no? Sí. Otra cosa es que uno que otro tlacuache te vas a encontrar andando en la calle también. No, aquí, eso aquí también pasa, no manches, güey. Pues sí, pero dice, ¿qué es eso, güey? Sí, ya. Hay de todo, hermano, pero bueno, al final de cuentas, mira, yo digo una cosa por parte de muchos países de allá, no somos tan así como nos muestran. Ya. Yo invito a que vengan a conocer por sus propios ojos y van a ver otra cosa. Ya. Como aquí en México. ¿Es turístico Pakistán? Muy, muy, hermano. Pakistán tiene las montañas más altas del mundo. Ustedes saben que 7 de 10 montañas más grandes y más bonitas están allá. La parte del norte de Pakistán, que está pegado a China. No, hombre, compa, es tan bonito que es, imagínate, o sea, 3 países quieren reclamar la territorio. Claro. De Kashmir. Sí. Pero es otra cosa, hermano. Órale. Vengan, la comida es muy rica, la gente es hospitalaria. Y digo, yo lo que siento a veces muchas cosas comunes entre Pakistán y México es que aquí la gente mexicana y pakistaní son muy hospitalarias, fíjate. Te abren las puertas de la casa, hermano. A mí me ha tocado. A mí. Órale. Y allá también cuando viene un extranjero, por ejemplo, en tu caso, te vas allá, el Vero, no te van a cobrar ni centavo, hermano, en la calle. Te comes lo que quieres. Voy ¿no? mañana. Arre, hermano. Ahí te dicen, no, bienvenido, maestro, welcome, Habibi. Es otra onda, hermano. ¿Cómo comenzó tu historia con México? No digo otra cosa, pero yo no tenía algún plan para venir a México, ¿sabe? Yo vine acá con unos primos, pero la cosa es que ellos sí tenían plan para venir acá y quedar acá. Y yo le dije, no, yo quiero estudiar, quiero terminar mis cosas. Tenía un familiar que vivía aquí. Él fue que me mandó una oportunidad de que si quiero conocer a México, porque me recuerdo que yo ya terminé mis estudios allá. Entonces dije, ok, a ver qué onda, si hay una oportunidad puedo ver, sí o no. Entonces todo fue así como que sin planear. Me recuerdo que me fui a Dubái, hermano, para la entrevista. Yo sinceramente te digo algo, hermano. Yo no quería venir acá porque yo no sabía nada de aquí. Nunca yo he vivido lejos de mi familia, amigos. Entonces era una cosa que dije, no sé si va a servir o qué va a pasar. Mi papá fue que me dijo, mi hijo, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, hazlo. Ve a Dubái. Pásate de la madre, disfruta lo que hay en Dubái, pinche party y todo esto. Y nada más dale tu visa, dale tu entrevista. Pero no creo que te van a dar la visa para México, cabrón. De todo modo. Es muy difícil que le dan visa. Así que vas a regresar. Es una ganar para ti. Entonces fue algo así, mi hermano, que llegué a la Abu Dhabi a entrevista de todo. Por mi suerte, hermano, ahorita digo que es por mi suerte, porque sí me dieron la visa. Entonces me dieron que no, pues, welcome to Mexico. Y ahí fue un momento que empezó todo, hermano. Cuando llegué a México, las cosas empezaron a cambiar. Cuando vi con mis propios ojos
Dije, no manches, cabrón, ¿qué es lo que yo estaba diciendo? No, güey. Ya. O sea, ¿por qué dije no, güey? No que manches. primero no querías. No quería. Querías regresar a Pakistán. Sí, no es porque yo veía noticias o algo así. No, 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 hermano. Yo vivo en Pakistán, hermano. No manches, ¿qué más peligroso que esta madre, güey? No manches, ¿Tú dirías hermano. que Pakistán es más peligroso que México? Yo digo que hay de todo. La gente hay de todos tipos, pero no está tan peligroso. Pakistán y México son dos países más subestimados del mundo, hermano. Ujú, sí. Porque gente piensan que son así, que no sé qué onda. Allá piensan que todo es desierto, todos son pinches barbudos, andan en camello. Aquí todos andan en burro. Pero no, hermano, así no es, así no es. Es otra cosa, hermano. Acá los dos son países muy chidas, hermano. Cosas pasan en todos lados, hermano. Claro. ¿A poco en tu rancho no pasa? Obvio, sí. ¿A poco no? Yo siempre cuento la historia de que cuando hice mi primer intercambio, Ajá. bueno, no fue mi rancho, pero llego a España y también el mismo día llegan unos 3 mexicanos Ok. al pueblito, bueno, una ciudad, Pamplona se llama, donde estudié. Ajá. Contaron que al llegar a Madrid, bajaron del tren y Sí. lo primero que los pasó, ¡pum!, No manches. los asaltaron. Y jamás en su vida, ¿sabes? Una de Tijuana, otra de Ciudad de México, otra de Guadalajara, jamás en su vida les ha pasado algo. Y bueno, puede pasar en cualquier lado, güey. La verdad, sí, hermano. Hoy te digo, hace un mes, hermano, que yo estaba en Tijuana. Ajá, Ahorita te metes en Google, le pones la ciudad más peligrosa del mundo y te va a aparecer Tijuana. sí. De hecho, te voy a decir algo chistoso. En 10, 5 son mexicanos, hermano. Tijuana, Acapulco, no sé, Ciudad Juárez, así Claro. van a salir uno Sí, tras sí, sí. otro. Y lo chido es que yo conozco personalmente todas esas zonas, hermano. Ya. Nada que ver, hermano. Ya. Nada que ver. Lo que hacen, la verdad, que ellos se han sentado en la casa haciendo los surveys, que no, así. No, hermano, otra cosa. Tijuana, la gente son muy chidas, hermano. Me han tocado una experiencia muy, muy buena. Ahorita me estuve poquito tiempo, pero de la madre. Obviamente no quiero minimizar, ¿no? Todo lo que está pasando, Sí, etcétera. sí. Pero a veces sí me hace también difícil creer esas encuestas. Porque yo he viajado también y digo, Exacto. ¿a poco, güey? ¿Creen que realmente ahí está más cabrón que en, ¿sabes? Otros lados, güey. Nah, hermano. Sí. Son sola cosas, hermano. Todo lo que hablamos hace rato, lo que vende más es morbo, hermano. Claro, también. Sí, Sí, eso, sí. si no, pues no. Lamentablemente. En Choque Cultural Clips te traemos los momentos más interesantes y emotivos en pocos minutos. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips, el link está abajo en la descripción. ¿Y cómo fueron tus primeras impresiones al llegar a México? ¿Sabías hablar español? Nada, compa, nada. Ni hola, hermano. Única palabra que me recuerdo que yo sabía decir es chido. No sé dónde. ¿Y quién te enseñó eso, güey? No sé, hermano, en una película o algún, no sé, he escuchado chido. Chido, eso es como dije, bueno, chido. Cualquier cosa preguntan chido. Cuando te dieron la visa dijiste al señor de la migración, chido. Chido. Chido, hermano. No, hombre, eso sí fue, pero mira, mi primera impresión puede ser, hermano, porque mira, yo nunca en mi vida había viajado tanto. Ujú. O sea, esta vez vine yo casi 40 horas de vuelo, hermano. Porque vine por muchísimos así conexiones. Me recuerdo que salimos 5 de la mañana de Dubái y llegamos después de un buen ratote, hermano, y llegamos a Brasil, Sao Paulo. Entonces, Sao Paulo llegué, ahí fue algo macabro porque no teníamos una conexión a México, ¿no? Ciudad de México. Como tu pregunta, que hablaba español, mira, no hablaba ni tanto español que veía ¿cómo se llama esta pantalla de esta madre, ¿no? Estaba viendo, oye, no dice México, no dice Mexico City, güey, mi boleto está en inglés, dice Mexico City. Aquí no dice Mexico City, güey, pero sí sale algo que dice Ciudad de México. Era tan tlacuache yo, hermano, que ni sabía Ciudad de México es Mexico City. Sí. Entonces me pregunté a una persona allá que habla en portugués, yo creo en Brasil, ¿no? Ajá, sí. Entonces, oye, por favor. No, nadie ni cerca, hermano. Nos ven barbudos. No, ustedes mejor, de lejos se ven bien. Entonces nos llegamos, hermano, a casi íbamos a perder, hermano, porque no sabíamos cómo mover, qué onda. Porque ni vemos ni Aeroméxico, ni un counter de Aeroméxico. Y cuando llegó hablamos y al fin tenía nada más media hora para abordarse, hermano. Y nos dijeron que, sí, aquí van a abordar. Y ahí fue, hermano, gracias, porque no hablamos inglés. Entonces, llegando a Ciudad de México, después, hermano, yo traía un pinche jet lag bien macabro, hermano. Claro. O sea, todo este viaje, todo.
Primero que pasando por migración, ya sabe, hay una palabra que dicen migration anxiety, ¿no? Algo Ajá. así. Es una anxiety, hermano, una Pues, ansiedad de pinche migración también que te preguntan mil cosas de todo. claro. Ahora, para empeorarle el caso, hermano, me preguntaron dos, tres cosas. ¿Dónde vas? ¿Por qué vienes? A ver, estén las cosas, pásale. Mi otro primo que vino conmigo, ahí sí le detuvieron un poco rato más, Ujú. nada más por su nombre. ¿Por ¿Cuál es qué? su nombre? Mohamed Usama. Ah, dijeron. Dijeron. Dice, pinche, Dijeron tu esto. nombre es Usama, ¿tú quieres venir a América, güey? Vente acá, güey. Entonces ahí fue que los detuvieron un rato, como que, no, no, vente, por favor, señor, usted pásale por acá. Ay, pero gracias a Dios, después de ahí pasamos, hermano, salimos afuera. Mira, te digo una cosa con todo respeto. Ciudad de México, ya sabes, un mundo, güey. Cuando te sale, yo salí del Benito Juárez aeropuerto. El primer cosa que creo que yo vi que dos hombres besando, hermano. La verdad, no digo en mala onda. Ya. Pero Literalmente, nunca lo habías yo visto, nunca he visto, ¿no? hermano. O sea, ningún país he visto. Para Algo. sacarnos ese morbo de una Sí, vez sí, por sí. siempre, en Pakistán en alguna parte hay homosexuales que lo pueden vivir abiertamente o es un tabú por religión, sociedad Ah, completo. Pakistán, hermano, yo creo que sí está abierto todavía. Pakistán hasta en gobierno, en parlamento, en todas las doctores. Sí hay personas gays o O sea, sí los hay, homosexuales. pero los Sí. pueden vivir abiertamente, dándose besitos, Ahorita, agarrarse. ahorita te digo, hoy en el día sí, hermano, está un poco más abierto. Claro, Pero hay ciertos países, por ejemplo, Irán, claro, todavía es una claro, pena muy grande claro. que si salen. Otros países de Arabia también. Pakistán, mis amigos, hasta yo tengo unos que son así, hermano. No, Ya. no hay tanta pena. Pero aún así, para mí, hermano, te Claro, digo, es yo que nunca. si nunca lo viste, no Nunca estás le vi, la acostumbrado, primera claro. cosa que salgo de ahí de Benito Juárez, cuando vi algo, dije, todavía yo traía el pinche, esta madre quería dormir, todo, después de 40 horas de anxiety y todo. Cuando vi dije, oye, ¿qué onda? No manches, ¿dónde me trajeron, güey? Ya, llévame pinche hotel, güey. No manches. No, hermano, pero poco a poco ya Te fuiste había. acostumbrando, Sí, sí, sí. Yo respeto obviamente todo lo que hay de todas las cosas, ¿no? claro. Pero lo chido fue en mi caso, hermano, que yo siempre he convivido con amigos mexicanos. Ujú. O sea, no me han tocado muchos de estar con paisanos. Y también yo no quería estar mucho porque dije, ahorita estoy en un país diferente. Ya, Yo me tengo que aprender aquí el idioma, la cultura, las cosas, de todo. Así que yo me voy a andar aquí más con estos amigos. claro. Me tocó Veracruz, el bello Veracruz en este caso. Y ahí fue que ya aprendí todo, incluso los albures, todo lo que hay, mi hermano. Ah, ok, entonces, o sea, llegas a Ciudad de México, pero tu Sí, primer contacto, o tu contacto en donde realmente te sumerges a la cultura sí. mexicana es en Veracruz. Hasta la fecha, mi hermano, yo nunca he vivido en Ciudad de México. Tengo Ya, 10 años en México. ya. Hasta la fecha nunca he vivido en Ciudad de México. He vivido alrededor Puebla, Guadalajara, Cancún. Pero Veracruz fue donde pasé más tiempo. De hecho, yo creo que llegué segundo día, hermano. Nada más Ya, este día descansé. Segundo día en la mañana ya fui a Veracruz. órale, Y ahí fue que donde empecé a vivir, a trabajar y todo eso. órale. Sí. ¿Cómo fue tu primer contacto con mexicanos en Veracruz? Ah, ¿Los entendiste para comenzar? O sea, bueno, no hablabas en español, güey. O sea, incluso si hablas español, güey, a los veracruzanos, no No, sí. manches. Está cabrón. Veracruz. Veracruz hablan de frente. Veracruz. Es que sí, tiene un acento marcado, fíjate. Creo que no dicen S al final de cuentas. Sí. Pues, está bien, pues. Así. O no sé, algunas palabras, porque depende también. Puerto Veracruz es diferente. Yo viví en Jalapa, Veracruz, Ajá. hermano. Allá es diferente también. Pero lo que mi contacto fue, hermano, mira, al principio me recuerdo, hermano, que yo hablaba o prefería hablar inglés. Llegaban clientes, Mm. estaba en un local árabe así, ¿no? Me preguntaba, "Oh, you speak English, please?" Entonces cuando dije, no manches, o sea, uno que otro sí me habla o lo que sea. Pero después dije, así no me va a servir. Ya, Yo me tengo que agarrar la onda. claro. Cosas empezaron a cambiar porque yo agarraba las cosas así, hermano, para vender en la calle. Te voy a decir, siempre le digo, ¿Qué vendías? yo me daban, hermano, mercancías, cosas, joyerías, cosas árabes y todo. Y yo empecé desde cero, hermano. Entonces agarraba las cosas, caminaba que en las calles, vendía ahí. Entonces me recuerdo aún así, hermano, que llegaba en unos que otros locales y no sabía ni decirle que qué es lo que estoy vendiendo. Entonces muchas veces gente me ponían ahí, hermano, que oye, siéntate aquí, oye, ¿qué hablas? ¿Qué onda?
cosas. No. Imagínate, todavía soy tan papacito, hermano. Hace 10 años era otra onda, hermano. Más jovencito, bonito. Entonces, a ver, vente acá, amorcito, ¿qué dices, no? No entendimos ni madre, pero dices muy bonito. Pero dije, no, Habibi. Así, mira, la cara no me va a llenar la panza, Habibi, que tengo que vender algo. Entonces le vendía más o menos lo que hay. Me recuerdo que así, perdón la palabra, como aquí dicen, por paso de la vida, hermano, aprendí. Ya. Que dije, bueno, hay que darle, pues hay que darle, hermano. Pues amigos, lo que me enseñaron es puros albures, puras palabras doble, porque creo que sí me sirvió, hermano. Porque después, ¿sabes qué pasaba? Nadie me quiso ver así de que quiere agarrarla, de burlarse o bromearse algo. Cuando me veían algo así, yo le decía doble, hermano. Me echaban algunos albures. A ver, Habibi, dime esto, dile esto, no sé qué. Una vez me dijeron un albur bien macabro que me recuerdo. Y dicen que cómo se dicen saludos en árabe. Mm. Hasta tú lo sabes, es salam. Salam aleikum. Salam aleikum. Me dicen no es salam, es saliva va, saliva viene. Estos güeyes. Dice que eso no es árabe. Dices, no, saliva va, saliva viene. Ese cabrón, no, es que es eso, hermano. Así que hay de todo, hermano. Ahora que hablas de los albures, yo te reto, ahora que durante todo el podcast, no tiene que ser ahora, puede ser en cualquier momento, Ok. tú intenta alburearme sin que yo me dé cuenta. ¿Va? Ok. Voy a ponerte a ese reto. No, hombre, pues déjame ver, ¿ok? Sí, no tiene que ser ahorita. No, Puede sí, ser sí. después. Obviamente. Va. Está bueno. ¿Cómo fueron tus choques culturales en Veracruz? Mi hermano, mis choques culturales fueron lo primero, hermano, es la comida. Ya. Aparte de todo, porque ¿Comen picante? ¿Ya? ya no había yo acostumbrado con picante, la verdad. ¿Nada? Pero en Pakistán también Sí, comen a veces, ¿no? comemos, hermano. Pero la diferencia de Pakistán, comida, es que es muy especiada, muy condimentada. Ya. ¿Sí? Hay chingo de especias, de todo. Aquí usan más chile, hermano. Hay diferentes variedades de chile en México. Ya. Allá no es tanta chile, hay una que otra chile, pero chingo de garam masala, de curry, de curcuma, de cardamomo. Entonces, pero ¿sabes qué fue lo que me picó más, hermano? Me recuerdo que Jalapa había en diciembre, era frío, así. Un compa me dijo, oye, hermano, vamos a comer. Hay uno muy famoso, hermano. Ahí va la publicidad, cabrones, para ellos. Che, jalapeño pepper. Esta madre hacen unas papas bien deliciosas, hermano, así con asada de abajo de queso, con carne asada, todo. Entonces nos probamos ahí y dije, oye, quiero probar una salsa. El pinche amigo, cabrón, me quiso ver la cara. Me dijo, oye, hermano, ponte es guacamole. Yo había probado guacamole. Dije, guacamole no es tan picosa, así que me lo he hecho, ¿no? Me lo puse, hermano, y que no era guacamole, era pinche habanero, güey. Pinche habanero, hermano, como dicen la chile campana, hermano. Que te entra, te hace como gritar, pero cuando sale te hace gritar más todavía. No, Javi, esa noche duró muchísimo, muy larga noche fue, hermano. Dije, no, me recuerdo literalmente como en las películas o caricaturas que vemos que sale el humo de acá, hermano. Hacía frío, y yo sentía calor, hermano. Dije, no manches, ¿qué me diste? No, que no es mexicano, ¿o qué, cabrón? Dije, pues, arre. Entonces, eso fue, hermano, de comida. Otros choques culturales, hermano, pues, el idioma, hermano, también. Una que otras palabras en idioma todavía me costaba, hermano, decirlo. Por ejemplo, donde trabajaba yo, hermano, fíjate que tenía un local de cosas árabes, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba, hermano? Que el señor llegó y me dejó una vez una lista de las cosas que hay, más o menos, que vendemos. Oye, tal cosa, por ejemplo, me recuerdo, has visto ojos turcos, ¿no? Lo que cuelgan. Sí, los sí, azules, ¿no? azules Sí. estos. Es para cuidarnos de las malas vistas, Según, ¿no? De la sí, envidia, etcétera. dicen así. Entonces ya traía ya, hermano, muchas de estas cosas. Decían colgar, es para colgar, es para pulsera, que no sé qué. Ahora, hermano, el señor puso pinche, tenía suscrito como doctor, o sea, hermano, era bien feo, la verdad, como no entendía qué dice. Entonces, cuando llegó, cuando una persona me dijo, oye, ¿qué es esto? Y dije, colgar, no sé. Y dije, ojo turco para coger. Porque yo no leí ni L en medio ni nada en medio, que C-O-G-R nada más leí. Pues yo qué digo, hermano, yo para mí según dije mucho algo que una palabra nueva. Dije, ojo turco hermano para coger, llévatelo. A huevo, y bendice un chingo, ¿no? Créeme que sí, hermano, 2 por 1, hermano.
Entonces dije, no, 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 hay muchas palabras que tiene que aprender porque yo al principio, hermano, aprendía con traductores. Pinche traductor ni sirve ni mal, ya sabe. Entonces decía español de España, hermano. Ya, Y allá hostia, hay, tío. no, muchas cosas, tío, que en México no son. Entonces dije, no, pues así aprendía más o menos. Pero lo más chido fue con amigos de en la calle, estando así hablando, practicando. Yo siento que así uno aprende más, hermano. Claro, en la calle De tu es escuela. esencial, ¿no? Que te rodees de Sí, personas sí, sí. y ya luego, como siento, el subconsciente vaya agarrando los pedazos y se Arre, acomoda, ¿no? arre, arre, así mero. Porque muchas veces, como cuando alguien empieza a aprender idiomas, así, Ajá. como yo siento es una frega, ¿no? Que primero te hacen estudiar la gramática, ¿no? Y ya luego el vocabulario, ya mejor es sumergerte de una y... Sí, pero sí, hermano, depende, ¿no? El practicando te hace perfecto. Yo todavía tengo unos paisanos que llevan años, hermano, 20 años o más, Ya, y todavía hablan así. Hermano, yo comiste, yo dormiste, yo hiciste. ya. O sea, todavía así llevan, hermano, pero está bien, ya. Porque claro, me imagino que igual también está más en su comunidad, tal vez, ¿no? Exactamente. Eso influye Eso mucho, es lo güey. que salir, hermano. Tiene que salir, ponerse. Mira, aquí los amigos mexicanos yo tengo que hablan inglés muy bien, Ujú. pero sienten que no, no podemos hablar porque no sé qué. Dije, ¿ustedes qué piensan? Tienen que salir. A mí yo sé que yo estoy hablando mal español al principio, pero aún así me lo hablaba, les Ujú. decía las cosas de no sé qué, porque dije, así me voy a aprender. Claro. Primero tiene que quitar el miedo. Español no es idioma de madre de mí. No es not my mother language, ¿no? Sí. Dije, ok, arre lo que hay, lo que viene. Pues, quitar el miedo y a ver qué es lo que hay. Y después de Veracruz, ¿a dónde te fuiste después? Mi hermano, después de Veracruz me fui a Pakistán, hermano. De hecho, es algo chistoso. Me vine a Veracruz 6 de diciembre 2014 y regresé a Pakistán 6 de diciembre 2020. Órale. Exactamente, ni un día Sí, sí, arriba ni sí. un día menos. Porque llegó la pandemia, hermano. Entonces ahí fue mi causa de regresar. Claro. Y ahora fue como apenas hace un año y medio más o menos que ya regresé otra vez a México. Ah. Esta vez sí me di un tiempo para conocer más. Antes, sinceramente, yo no conocía mucho. ¿Y cuando Tiene- regresaste a Pakistán, extrañabas cosas de México? Mi hermano, yo sentía que un parte de mí quedó en México, la verdad. Ya. Yo me pasé por muchísimas cosas, hermano. En pandemia fue un periodo muy difícil para todos, ¿no? Pero fue un momento así porque yo acabo de perder un cafetería, restaurante que tenía en México. Muchas cosas, como dicen aquí el dicho que cuando tú estás pasando por un mal momento te da cuenta quién está a tu lado, quién te deja, Sí, el mano que te dé el mano, el que te quita el mano. claro. Y ahí fue el momento muy realístico en mi vida. Pero bueno, ahí fue, dije, ok, aquí me encuentro en una situación, no me puedo dejar caer. México no va a salir de así de en mi vida, hermano. La historia de México no va a acabar aquí. Yo voy a hacer todo, todo posible. Va a haber una pinche temporada 2 también. Arre. Una temporada. Así nomás, hermano. Y ya cuando tú quieres una cosa con corazón. De hecho, mi jefe, hermano, mi papá también dijo allá que no, mi hijo, pues olvídese de México, güey. Hasta me dijo, no, mi hijo, ya olvídale, ya, para qué quieres regresar, güey? Ya. ¿Qué quieres? Allá no tienes nadie, allá no queda nada, no hay nada. ¿Para qué madre quiere regresar, güey? Dije, no, papá, usted no sabe, papá. Déjame regresar. No, pasaban tiempo, hermano. 3 meses, 6 meses, año, año y medio, 2 años, 2 años y medio, 3 años. Y cuando cumplí 3 años dije, oye, esos cabrones me voy a quedar aquí, me van a chingar la visa de todo. Ujú. O sea que entonces ya hice solito por mi cuenta. Digo, ok, ya me voy a ver qué onda. Junté el dinero, hermano, para boleto. Chequé unas que otras cosas. Compré boleto. No Ujú. le dije a mi familia que ya me voy a México. Compré mi boleto. Puse a mi mamá como como dice en medio, como a veces te pones, ¿no? Una persona que sí sabe qué onda. Dije, Claro. por favor, mamá, tú estás aquí, te voy a decir una cosa. Y yo ya tengo mi boleto para regresar a México. No sé, papá, cómo va a reaccionar y qué va a decir, pero ya. Entonces llegó el momento, me recuerdo, hermano, porque mi papá ni de pedo, ni buena onda, ni mala me quería dejar regresar. Claro. Me pone, papá, quiero hablar de ti. Que no sea de México, güey. Que no vas a regresar. No, 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 otra cosa. No, ok. Entonces, tengo una hermana que es muy querida. Mi papá es única hija. Entonces, ese día llegó a mi hermana
Yo fui a comprar unos postres que a mi papá le gusta mucho, unas cositas así, ¿no? Para sobornarle, hermano. Entonces, ahí fue que yo llegué, hermano, mi hermana, dije, tú empiezas a hablar con mi papá y yo voy a traer esta cosa, ponemos en un plan mi papá, a ver qué dice, seguramente va a decir sí, ya. Entonces llegó, hermano, ella estaba hablando y dije, oye, papá, quiero hablar contigo de mi hermano Usman, una cosa. Y mi papá empezó a pensar las cosas peores casos de que, a ver, ¿qué onda, cabrón? ¿Ya embrazó a alguien o qué, güey? ¿De qué estás hablando tú, güey? Y llegó un momento que mi hermana dijo, no, papá, es que quiere regresar a México. No, no quiero decir nada, papá. Ya quiere, por favor, quiero que le dé permiso de todo. Y mi papá está viendo así. ¿Y para ti Dijo, era importante de conseguir el permiso de tu papá? mi hermano es otra cosa de allá de cultura, hermano, Claro. que aunque yo puedo, de todo modo tenía O boleto. sea, podrías ir, claro, Sí, pero pero... como dicen, hay una cosa, ¿no? La bendición de los padres, Ándale, hermano, sí, sí, es sí. una cosa muy especial. Entonces, mira, imagínate, yo ya tenía boleto, tenía todo, yo me podía venir solito, hermano, pero cosas que dije, no, yo quiero que ellos que digan, ok, permiso de todo. Ahora lo que pasó a mi hermano, que cuando mi papá dijo, oye, pero necesita boleto, él no tiene ni cómo va a comprar, cómo va a hacer. Dije, papá, aquí está boleto, aquí Ya. está todo. Entonces, cuando ve que yo ya hice preparación de todo, pues me dijo que te vaya bien. Ya, vive tu vida, pero tú sabes qué vas a hacer, dónde vas a ir, qué vas a hacer. Dije, papá, yo lo sé todo. Dije cosas y gracias a Dios, hermano. Fue un pancho porque todavía me hicieron un pancho ahí en el aeropuerto de Pakistán porque cuando me ven, Pavel dice, cabrón, 3 años te quedaste acá y ahora te quieres regresar de la nada. ¿Cómo? Y porque yo no era mexicano. Ujú, Yo era un pinche nada más esa residencia, hermano. ujú. Que México es tu casa de tu tía que cuando sea te pega la gana tú quieres regresar. Sí, sí, sí. Dice, no, hermano, lo que pasa que pues pasó esto, esto. Entonces hice unas que otras cosas de todo, trampa para que ya me dejen regresar. Fue algo, pero gracias a Dios, hermano. De hecho, llegando al aeropuerto, era mi miedo más grande que no quiero que me regresen desde México otra vez allá. Entonces, llegando acá, hermano, después de otro vuelo de Turquía a México, como 30 horas directamente. Entonces me checaron uno que otro documento, me dijeron que habían una fila de extranjero y Ujú, una fila de mexicanos. ujú, Fíjate, hermano, yo me fui primero a la fila de mexicanos. Dije, ujú. yo soy mexicana, a huevo me voy a estar aquí, hermano. Y pasó una señora, ¿usted de dónde? De Pakistán, sí. Me ve que estoy hablando español y todo. Mira, por favor, ¿puede pasar el de extranjeros todavía? Porque todavía no le toca esta fila, ¿ok? Ya merito, casi, casi, ok. Me pasé en la barra, hermano, y el señor estaba bien imputado de migración. Dije, Dios mío, porque estaba atendiendo uno que otro gringos y Ya. todo. México, vacaciones. Y este es 7 de la mañana, hermano, y el señor estaba imputadísimo que, no, cabrón, que está hablando en su inglés y todo. Ay, Llegué, hermano, y, buenos días, oficial. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿O poco habla español, cabrón? Yo, me ve, ese pasaporte es mexicano, ¿de dónde es? No manches, güey, hablas muy chido, sí, sí, sí. Entonces yo le dije, señor, y yo pues fui allá y saqué mi mejor mexicano lo que pude en este sí, momento. eso te salió Dije, muy no, por genuino, favor. güey. Buenos días, oficial. Yo los días, sácame todo lo que queda, hermano. Y al final sí, hermano. Ahí me dijo algo que la verdad me hizo llorar. Me dijo, oye, bienvenido a casa otra vez. Dije, no. ¿Dijo? Así, Órale, qué ay, chido. no, bienvenido a casa. Dije, pinche tlacuaches de mi país me quieren chingar. Y aquí, mira, hermano, me dice, bienvenido a casa. Eso sí, hermano. Y ya estamos aquí, Habibi Güero. A huevo. Ya, huevo. Oye, eso pasa muy seguido en Pakistán, que cuando tú te quieres salir te ponen trabas, porque sí, lo he escuchado 2, 3 veces, ¿eh? Mi hermano, digo que, mira, tristemente lo que pasa, hermano, que hay mucha corrupción, ¿sí? Ya. O te Entonces, quieren sacar una feria, sí, pues. sí, sí. O Ya, sea, como aquí, con dinero baila el perro, ¿no? ya. Ahora también es lo mismo, hermano. Pero pues sí, hermano, depende, aunque tengas el papeles de todo, pero a veces depende de quién te toca. A mí me ha tocado una otra veces muy sincero, muy honesto, pero también, Claro, hay de tristemente, todo, claro. ya sabe cómo es la onda, hermano. Órale. Sí. Y después regresaste a México y ¿a qué parte? Vine a Ciudad de México, mi hermano, me quedé una semana y me fui a Cancún. ¿Qué fue lo primero que hiciste después de volver tanto tiempo a México? Mira, cuando vine primero, hermano, acá en noviembre de 2022, me recuerdo, hacía chingo de frío y yo nunca he vivido en Ciudad de México, nunca he sabido mover en metros ni nada de esto. Me metí en un Airbnb, todo esto, hermano.
Ahora lo que pasa, que yo, hermano, la verdad quería conocer un poco acá. Ahí fue algo muy macabro conmigo. Mi primer día, de hecho, era Día de Muertos, Ya. en mediados de noviembre, ¿no? Ujú, 2 de ujú. noviembre, algo así. O 10 de noviembre. 2, 3 de Sí, ¿no? noviembre, ¿no? Por Al- ahí. 2 de noviembre. Sí, uno, sí. dos. Sí. Algo así. Primer día que salí en la calle con tripié a grabar, que a ver cómo es la cosa. Y estaba parado por el Tacubaya, hermano. Ah, no, Dice, pues. ahorita vamos a grabar. Y me creía muy Lucito Comunica. Habibis, hoy vamos a grabar en no sé qué. ¡Pum! Pasaba una moto, hermano. No, es que Me también, dejó güey. con el tripié nomás. Es Dije, "No, que también. llévate esto, güey, también, güey. O sea, ni sacaron la fusca ni nada, ¿no? Sí, No, sí, no, saca, sí. no, hermano. Así, Claro, así hay de que bonito. andarlas. Así de bonito, sin violencia ni nada, pero. Ya. Ahí dije, ah, Habibi, ¿ahora qué? Bienvenido a México, Habibi. A Chilangolandia, hermano. Es que fuiste presa fácil. Sí, yo también digo, hermano, pues, ¿qué digo? Yo andaba así, hermano, con Con turbante, turbante. todo, En desde el. Tacubaya. Ah, imagínate. Con la cámara. Pues, sí. No, pero bueno, ya eso pasó, hermano, pero bueno, ahí. Entonces me recuerdo, hermano, algo que pasó. Ahí me dijeron que, oye, tócale el botón de emergencia, no sé, ahí uno, ¿no? Ajá, En la sí, sí, calle sí. 5 hace 5 no Sí, sé sí, cómo. sí. Me toqué y llegó una patrulla. Patrulla me empieza a preguntar a mí, ¿tú de dónde vienes? ¿Tú qué haces aquí? No sé qué. Dije, yo tengo visa, soy legal, aquí soy mexicano. Entonces me llevaron a fiscalía, preguntaron una que otra cosa. Y dije, oye, por favor, me robaron celular. Y llega un señor bien así enojado y me dice, oye, mira, aquí hay casos de violencia, de que una que otra cosa. Tú pinche llorando por pinche celular, güey. Sí. Dice, ya, olvídase, güey. Ay, sí, eso, toda una experiencia cuando tienes que ir al MP, güey. Sí, Pero ya, como dije, ya no, luego man. ni, sí. Porque, de hecho, ya chequeé, hermano, celular después de otro día, porque que era un iPhone o algo así, entonces estaba ahí donde. Pero más allá de la denuncia, o sea, lo que podrían haber hecho, hay cámaras en todos Sí, lados, güey. Por no. ejemplo, aquí en la colonia ha pasado, güey, que llegan, roban, Sí, sí, y los sí. vecinos andan aquí súper truchas, güey. Pum, Sí, ¿no? Y los agarran luego, luego, güey. sí. Pues yo veía, hermano, todas las informaciones hasta que yo hablé en mi número, me atendieron la llamada. Ujú. Me dijeron que no, pues tiene que apagar esto, si quieres el celular, te doy no sé qué. Dije, ya, pues déjalo, Habibi, tranquilo. Ahí vas a pagar todavía más, Claro. quieren ver cara de Habibi. Así que no está bien, pues ya. Y ahí fue primera lección de la vida, hermano, aquí en Ciudad de México. Pero ya, pero gracias a Dios, hermano, conocí mucha gente también muy chidas de aquí también. Claro. Muchas personas que estoy en contacto con ellos hasta fecha me dicen, oye, Habibi, ¿qué onda? ¿Cómo andan todo? Y la verdad, sí, hermano. Ahí lo llevamos todo en esto. También estuviste un tiempito en una ciudad donde yo también, yo la conocí, fue la primera ciudad que conocí, Guadalajara. Sí, sí, sí. Guadalajara, mi hermano, es muy cerca de mi corazón. Fíjate que es un lugar que yo siempre he escuchado de México. Hasta mis amigos allá en Pakistán también me dicen, oye, hermano, ¿cuándo te vas a Guadalajara? Guadalajara. ¿Cómo lo Porque digo? como no saben, J es otra. Guadalajara. Guadalajara, Habibi, ¿cuándo te vas a...? Porque han visto en las series, hermano, de Netflix, de todo esto allá. Ya, Allá sí saben, ¿no? Sale el Guadalajara y sale uno que otro patroncito bien chido. sí. Entonces, me dije, hermano, voy. Guadalajara, Puebla, Toluca, son unas ciudades muy bonitas. Jalapa, donde yo. Jalapa es mi cuna, hermano. Sí, Que el primer lugar que me recibí. Yo digo que yo nací en Pakistán, pero otra vez nací en Jalapa, en México, hermano. órale. Y aprendí las cosas. Guadalajara es muy bonito, hermano. Muy chido. Hay sus problemas, lo que sea, cualquier lugar tiene. Pero me encanta la ciudad, hermano. Es siempre, hay chance, yo vivo allá, hermano, siempre. Claro. Es ¿Conoces la ciudad, no? De Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Luego le Guadalajara. dice, eres la esencia de lo mexicano. O eres Sí, tienes sí. el alma más mexicano, creo que así dicen. Fíjate que Guadalajara yo siento que es un México, ¿sabe? Sí. Completo. Las comidas más famosas de México son de Guadalajara. Mm, Por ejemplo, platillos como birria, menudo, lo ya, que comen mucho, todo esto. La música mariachi sí. está allá, hermano. Tequila, Tequila, sí. no manches, hermano. No, y es una mezcla también de muchas influencias culturales Sí, sí, que sí, ha sí. habido a lo largo. Y está muy chido que pasas en las tardes, hermano, allá en las catedrales y están tocando Ándale. mariachis.
Otra onda, hermano, Mercado San Juan de Dios. No, hombre. ¿A poco ¿cómo? no? A mí me encantó. O sea, desde que lo conocí. Sí. Es que, claro, no existe esa. No sé, existen en Pakistán como mercados así. Fíjate, hermano, hay mercados abiertos, como Sunday Market, como algo así. Como tianguis, pues. Tianguis, Ajá. exactamente. Así no hay, fíjate, un mercado. Así yo Sí. nunca he visto un mercado. Es porque la primera vez que fui, Ujú. cuando fui estudiante de intercambio, no dije, no manches, esa madre parece que tiene una vida propia, ¿no? Como que Ajá, respira, güey. la verdad sí. No, está pasando mucho. Ir a un mercado mexicano, hermano, no solamente es de ir a compras, es una emoción Sí. diferente. Te ves, te topas con muchísimas cosas. Cada carácter es diferente, hermano. Sí. Allá hay gente, de hecho, están cantando para vender cosas, hermano. O sea, te toca, no manches, es otra onda, compa. Sí. Sí. Y sí, hermano, en Veracruz también yo iba mucho ahí, los mercaditos. San Juan de Dios, hermano, yo cada semana, fin de semana iba, hermano, nada más para comer. Y ahí fue primera vez donde probé la famosísima torta ahogada, ¿Ah, hermano. sí? Mis respetos. Doña, ¿cómo se llama? Doña Habibi. Esta doña me hizo una torta ahogada sin puerco, Habibi. ¿Con qué lo hizo? Con camarones, algo Camarón, así. sí, 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 sí. sí, sí, hace, ¿verdad? Algo De así. hecho, yo también pedía siempre la de camarón, porque Ujú. como no tampoco como puerco, Sí, pues, Habibi. pues dijeron, bueno, de camarón también se puede. Sí, No es difícil, por ejemplo, porque muchas veces también preparan sí, carne con manteca, por ejemplo. Tú, sí. tú si vas a los tacos, preguntas, oigan, oigan, ¿están usando manteca? La verdad sí es un pancho, hermano. Cuando voy a pinche taco, siempre pregunto, oye, ¿qué lleva, hermano? Porque me recuerdo, primera vez, hermano, yo iba a probar el taco de pastor pensando que es un shawarma, hermano. Ya, claro. Porque hacen de la misma Sí, sí, manera. sí. Dije, no manches, ¿qué es eso? Entonces ahí fue. Pero siempre ahorita, hasta cuando comprando en las latas de frijoles, de otras cosas, siempre checamos, hermano. Claro. Gente que no saben, porque ya saben, mi religión islam, no podemos comer nada de carne de cerdo, ni ninguna forma de presentación de manteca, ni nada. A mí me encantan los tamales, hermano, pero tristemente llevan manteca. Claro, la mayoría, ¿no? Sí, sí. Sí, allá en Veracruz había una doña que preparaba, hermano, tamales para mí especialmente sin manteca. Ay. Me llevaba y yo compraba 50 o más. Y una vez dije, tráemela, ¿Y qué Habibi. hacías, güey? Yo ¿Los congelabas o sí, qué? No toda mames. la semana me la echaba, hermano, día y noche, todo el tiempo, 3 horas y comiendo ahí. Sí, hermano. Pero es que te digo una cosa, hermano. Mira, México está muy bendecido, no, porque tiene mucha chingo de variedades de la comida, hermano. Ujú. O sea, sí, acaso que quitamos para mí que no como cerdo, pero aún así, hermano, chingo de platos ahí que me encanta que son de acá. Por ejemplo, ponle, hermano, mi plato más favorito puede ser barbacoa, birria, Ujú, estas cosas. Y también hay ciertos como pozole. ujú. Ya sabes que pozole, hermano, también puede ser con otra carne. ¿Sí? Así hay otras cosas, torta ahogada, lo que hablamos. También hay cosas. De hecho, ahorita recién descubrí que también pastor hay de pollo. Sí, Así que sí, sí, sí. un día echamos, hermano, si quieres, Sí, armamos, hermano, a ver qué tal. Yo quiero probar. está bueno. El adobo en sí está muy rico, pues. Sí, sí, Sí. sí. Yo probé ahorita chicharrón, Ajá. pero de res, hermano, Ah, sí, también en, existe. en Hidalgo. Órale. Está. Hidalgo me tocó una experiencia de probar barbacoa recién hecha, 5 de la mañana, que unos hermanos me llevaron, y apenas recién sacaron Del del hoyo. hoyo, hermano. Guau, es una Hombre, chulada, güey. pinche hermano, está, ¿cómo se llama este consome? Sí, Te lo juro, hermano, sí, este consome, una persona soltera no puede comer esto, hermano. Tiene que sí. tener una Habibi al menos, porque después, ya sabes, te pones macabro, hermano. Ahí eso es que es afroasiático, ¿o qué? Sí. Sí, órale. Eso es comida de hombre, hermano. No el pinche maruchan y todas estas cosas. No, 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 Maruchan. Más barbacoa, menos Maruchan. por favor. Exactamente, hermano. Ay, mira, ¿qué comían antes los de personas que desiertos o vivían en selvas o que viven ahí, hermano, en cuevas? Ujú, Así mataban el pinche venado, pum. claro. Directito, sin escala, hermano. Pues Así. sí, muchas cosas que justamente yo leí una vez como en un libro que decía como la revolución agrícola, Sí, ¿no? sí, Que sí, sí. pasó, que también está raro porque pasó en muchos puntos en el mundo Ajá.
pero en el mismo tiempo, güey. Así O sea, es. pasó en Eurasia al Sí. mismo tiempo que en el continente americano también. Exactamente. Por eso dicen que luego fueron los alienígenas, güey. O sea, como que Sí. más o menos es en la misma etapa cuando se establece el cultivo de maíz que como el trigo, como Sí. pues sí, como en Europa y en Asia, ¿no? Sí, Y el exactamente. arroz en Exactamente. Asia Oriental. Ajá. Y decía, güey, eso fue como el engaño, el primer engaño de la humanidad. Sí. Porque, pues, a pesar de que de repente podías como como crecer tus cosas, Sí. etcétera, Sí, sí, sí. pero de repente si tú o sea, desaprendiste a cazar Sí. y si de repente un año tenías mala cosecha, pues había hambruna. Sí, la verdad sí. Te digo, hermano, ayer estaba hablando con unos amigos yo, que allá, hermano, todavía en nuestros ranchos, en nuestros países, fíjate, hay lugares que donde tus niños, hermano, no sé, uno que otro vídeo vas a ver que sale de allá donde un niño está disparando, hermano. O sea, a lo mejor gente puede tomar de otra forma, pero nos enseñamos a nuestros niños, Ujú, a niñas también, que cómo sobreviven en los tiempos de guerra. claro. Dios no quiere que hay, pero tristemente donde vivimos, cualquier momento te lo van a poner una. Ujú, Así que ahorita que pasó en India que nos atacó de la nada, ujú. entonces ya teníamos que estar listo. Tiene que saber montar el caballo, tiene que saber cacería, tiene que saber nadar, y muchas de estas cosas, hermano, como tú dices, y desaprendiendo toda gente de la generación de hoy, no, Pues sí, ya no queda nada. sí, sí, sí. Eso no está chido, mi hermano. ¿Te das cuenta, hermano, que personas, tus abuelitos, mis abuelitos, antes gente vivían mucho tiempo, hermano, y casi no enfermaban, hermano? Sí, Hoy en el día que una que otra pandemia sale, que nos ya. carga el Sí, payaso, sí. hermano. Sí, es verdad. Eso no está chido. Hay que comer bien, hermano. Sí, sí. Pura barbacoa. Pura- Barbacoa, frutas, Por verduras, ¿no? Sí, favor, sí, sí. una pitaya. Ándale. Oye, ¿qué dirías como que es tu logro más chingón acá en México? Mi logro más chingón aquí, hermano. Puede ser personal, lo que tú Sí. consideres. Yo he recibido tanto en este país, hermano, que siempre lo que me hacen es mucho más lo que yo he pedido. Mis sueños, hermano, en este país es, hermano, que yo, hermano, quiero mi vida aquí. Ujú. Quiero traer mi familia también. Sea que mi papás, mis hermanos, hermanas, literalmente, para no decir otra palabra, todos los días, hermanos, sueñen para venir acá, hermano, Ya. ¿sabe? Ahorita llega una familia palestina aquí también, ustedes ven en la Sí, sí, sí. noticia. Y yo, cuando mandé este video a mi papá, literalmente yo lo vi lágrimas en sus ojos por dos razones. Primero, felicidad que una familia sobrevivió y llegó acá. Ajá. México recibe a estas familias. Otra, mi familia también quería venir acá, hermano, y ellos pensando que ojalá en futuro cercano y llegan acá y vemos qué onda. A mí me encantaría llevar a mis jefes, a mis hermanos en la calle aquí, Ciudad de México, probando los tacos, de las tianguis, de el Tepito a lo mejor también. Ay, Pero sin otro. cámara, ¿eh? O más bajo perfil, güey. No, claro, hermano. Así que es algo. Y ojalá Dios me dé algo. Yo quiero tener mi familia aquí también, hermano. Ya. Si hay una mexicana está escuchando, pues disponible, Habibi, 24/7. Oye, ahora que ya tocas el tema, ¿cómo ves el tema aquí del dating? Habibi. Choques culturales en el amor. Bueno, eso sí, Habibi, mira, te digo una cosa. A mí siempre me llegan mensajes de amigas, de personas aquí, que todo, oye, un paisano tuyo, ayer conocí y hoy me propuso matrimonio. O sea, eso sí, Habibi, es la verdad. Allá no existe noviazgo. Ahí es de una. No, allá es Vámonos. una. En la mañana te van a conocer, en la noche ya quiere estar contigo, luna de miel, hermano. Ya. O sea, allá no existe, solo Pero quieren no casar. solo es como bla bla para luego conseguir que vaya con él a la Nada. cama. No, casi no es, hermano. Pero dating, hermano, mira, en mi experiencia, pues yo la verdad no tengo tanto, sinceramente, hermano. Porque pues solo tuve una pareja antes. Entonces sí, con ella duré algo. ¿Eh? Entonces cada quien en su lado, tranquilito, tropical. Está bien, está bueno, está bueno. La niña se fue a otro lado, entonces ya todo tranquilo, que le vaya bien. Está escuchando. Y yo también traigo, aunque viviendo en este país tantos años, pero yo tengo una mentalidad así que me gustaría tener algo fijo, me gustaría casarme con una persona que me entiende, que me conoce bien, que hacemos un equipo, hermano. Entonces, eso. Ahora,
lo que pasa, hermano, dating acá, que aquí, con todo respeto, es un país diferente que nuestro. Aquí es mentalidad diferente. Aquí primero quieren pasar un rato a conocer, a estar así, toda esta cosa y todo, ¿no? Pero Y tú, por ejemplo, después, ¿esto no lo consideras necesario? sí, yo O siento también que dirías, ¿sabes qué? Me gustas. Vamos a casarnos mañana. así soy yo, fíjate, hermano, que sí. Aventado. Yo, ¿para qué me dejo tardado tanto, que llega otro tlacuache, no sé qué? Hay que tener, como allá dicen en mi rancho, el metal está calentito, hay que poner una vez al martillo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, no, hermano, pues cosa es que sí, es importante. También en nuestra cultura existe que tienes que dar un tiempo a conocer todo esto. Pero, pues sí, hermano, somos dos culturas diferentes, muy diferentes. Entonces, no, un hermano de allá piensa, hermano, no esperas que tú vienes acá, el ego quiere obligar o poner una persona, una chica de acá, que no, así, así, sí, sí, vas, no. Tiene que respetar también sus cosas, sus costumbres. Y también me imagino que con amor lo que tú puedes enseñar es mucho mejor que lo que puedes obligando y todo esto. Y al final de cuentas así es, hermano. Bendito Dios. También tengo amigas, personas que llevo muchos años con ellas, me conocen, si saben, hemos entendido, aprendido uno a otro. Y ya, muy pronto ustedes van a ver una sorpresa, Habibi. Habibi al fin va a tener su camella. Van a ver un spoiler, Habibi. No, Habibi. Yo estoy seguro que aquí, pues comenten abajo, pero va a haber Ahí está, varias ahí está. personas, interesadas, varias chicas interesadas. Una norteña, Habibi. ¿Una norteña? ¿Te gustan las norteñas? Habibi, yo también soy norteño, hermano. ¿Así? Norteño, a ¿Y huevo. qué es tu aspecto más norteño, pues? Mi hermano, yo siento que cuando primera vez conocí esta cultura norteña, como la verdad sentí una conexión muy pegadito con esto. Te digo, hasta mi papá también, hermano, por ejemplo, mira, con respeto, por ejemplo, yo lo que aprendí estando en cultura norteña, que la gente, por ejemplo, están cerca de, por ejemplo, viven una vida simple, pero al mismo tiempo, hermano, muy elegante, muy chida. Tienen mucho chingo de ganado, chingo de este tipo de vida ranchera. Allá mi familia es así, hermano. Allá vivimos en montañas también y tenemos chingo de cabras, camellos, de burros, de todo así. Entonces, yo aprendí también, nací creciendo con estas cosas. Cuando vine acá y cuando vi de cerca, hermano, en Veracruz, en otros lados, en Michoacán y todo eso, cuando vi, dije, no manches, oye, esto es una cultura que me trae más, ¿sabes? Ujú. Las ciudades no. A mí me gustaría vivir en un pueblo mágico. Ahí me lo quedo. Entonces, norte también cuando fui, que cuando conocí estilo, hermano, así como se llama la vía, esta madre me lo mandaron allá especialmente a Pakistán con una tejana, hermano, norteña. Entonces, poniendo en atuendo, ahí, hermano, me quedé que no, 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 Habibi. Tú también eres un Habibi norteño, mexicano. ¿Te gusta Oye, la música norteña? me gusta la música norteña, hermano, las rancheras, especialmente, hermano, también uno que otro, hermano, también lo que he escuchado, Vicente Fernández, Joan Sebastián, hermano. Ahorita, por ejemplo, hay muchas bandas también chidas, ahorita últimamente nueva, Grupo Frontera, todo esto. Ajá. De hecho, Grupo Frontera, yo fui en un concierto también, ¿Ah, hermano. sí? Sí, están muy buenos. Entonces, sí, algo, hermano. O sea, todo México tiene una cultura muy distinta, ¿sabes? Claro. Y yo estuve en Yucatán, Ajá. aprendí sobre las mayas, en Veracruz es otra cosa, en Guerrero, de hecho, también me interesa ahorita, estoy hablando, Guerrero es muy, que muy también sí, diverso, digamos, a la sí. cultura. Hay muchas influencias. Fíjese que tengo unas amigas que viven allá y me invitan porque dicen que vive población de afro-mexicano. Sí, también hay en Guerrero. Eso me gustaría saber, Sí. hermano. Chiapas, hermano, quiero conocer también el pueblo de Tommy. Quiero aprender un idioma de acá también, así. Entonces, sí. Pero no sé, hermano, igual me quedo siempre norteño, lado norteño, algo así. Es que sí tiene estilazo, ¿no? Sí, Lazo, sí, ahí está algo. Otra cosa fue también que me pegó más a vivir con todo respeto. Toda la pandemia me la terminé El Señor de los Cielos, a vivir. 8 capítulos, 8 temporadas a vivir, día y noche, como no había nada para otra cosa Claro. allá, en Pakistán. Toda mi familia, ¿qué estás viendo? Arre, arre, ¿qué onda? Y yo veía ¡Ánimo! todo. Primo, arre con la que barra, compa.
Aquí hay que mandar los paquetes, pues. Eso mero, hermano. Entonces sí, dije, no, Javi, eso me late. Oye, hermano, ¿qué fue, aparte de lo que te pasó en Tacubaya, has tenido como choques culturales, digamos, Sí. cómodos? Mira, hermano, yo vivo en este país, hermano, es mi casa, es México de todo. Entonces, aquí cuando tú vives en un lugar, hermano, hay cosas buenas y malas te pasan. Yo no, como otras personas, voy a salir diciendo simplemente que, ay, mira, mi pasó esto, mira, mi pasó esto. Pero, por supuesto, hermano, fueron una que otra experiencia. No sé si aquí podemos decir, hablar. Sí, tú habla Chale. abiertamente, sí. No, pues mira, en todos estos años, hermano, 3 que 4 veces fue que, hermano, me asaltaron en Ya. diferentes partes de México. Una fue de Tacubaya, es lo leve, hermano. O sea, Eso, los otros lo que fueron, ahí sí fue contacto, hermano, macabro. ya. Entonces sí, algo así. Y también ahorita que estuve en Guadalajara, hermano, pasó algo que me abrió los ojos, hermano. Ya. Y ahí fue una cosa, dije, ok, Javi, porque de hecho es algo chistoso porque aquí lo que pasó, hermano, en Guadalajara ahorita, ahí me confundieron con un colombiano. Ya. Entonces, pues dije, no, Javi, yo no soy colombiano, yo soy pakistaní. ¿Qué chingadera es esto? Dice, no, Javi, no soy de latinoamericano. ¿Qué está haciendo? ¿Qué no sé qué? Entonces lo tuve que explicar más o menos que no, hermano, yo vivo acá, amo este país, yo no estoy nada metido en estas cosas, tranquilo, por favor. No. Entonces, ahí quiero decir una cosa. Cosas buenas me han pasado más, obviamente. También hay cosas macabras, pero al final de cuentas, hermano, es mi país. Claro. Yo amo aquí. Ninguna cosa me dejó que yo me dejara este país, hermano. Porque al final de cuentas yo digo acá, yo vivo acá. ¿Quién sabe? Me voy a morir acá también. Tal vez, eso sabe Dios, pero yo me estoy entregado a este país, hermano, en todas las formas. Así que, bueno, malo, negro, blanco, Habibi está aquí. Eso. Pase lo que pase. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? Fuera de, obviamente, lo obvio es tu familia, Sí, ¿no? sí, sí, ok. Bueno, aparte de mi familia, o sea, todo lo que hay, mis amigos, de todo. Podemos decir comida, pero lo que siento, hermano, que, mira, ¿sabes cuándo es más extraño allá? Cuando llegan los festivales, hermano. Mm. Yo siento que una persona siempre, cuando vive en extranjero, cuando llega Navidad o así los festivales, días, ¿no? Así, ahí es cuando te extrañas, hermano. Que, oye, aquí acabo de pasar el día de Eid de nosotros hace 2 semanas. Y es cuando termina el Sí, ayuno, al ayuno, básicamente, el tiempo del ayuno. exactamente. Hay dos Eid, mi hermano. Primero es de ayuno, el Lego es de recuerdo de Abraham e Ismael de sacrificio. Ajá, Y es cuando nos sacrificamos una borreguita o un ajá, camello, algo así. sí. Entonces, chiste de todos estos festivales, hermano, Navidad, Eid, Día de Muertos, todo es que te juntan tus amigos, de familia, todo esto. Entonces, eso es momento cuando yo extraño un poco allá porque muchas Claro. veces me lo paso solo aquí, hermano. Pero bueno, todo pasa, hermano. Pero al final de cuentas, yo siento que está bien porque yo extrañé un chingo México cuando estaba allá, hermano. Estos 3 años, no hay ni un solo día cuando no soñaba regresar, hermano. Ya. Dije, quiero regresar, quiero hacerlo. Ojalá que ahorita que puedo traer mi familia aquí también, pero que quiero que ellos también vean un poco. A ver qué onda, hermano. Tengo unos amigos que trajeron sus familias acá. De hecho, su familia vive en Canadá, Ujú. es de Pakistán. Él la trajo a México y le encantaron, hermano, acá. Así que digo, ojalá. Siempre debe tener un buen fe, hermano. Tengo fe, hermano, que un día de ahí que voy a hacer un video. Y mira, voy para mis papás a aeropuerto o familia o algo así. Algo así, hermano. ¿Tú dirías que, por ejemplo, México para ti, o sea, bueno, para ti sí seguro, pero para gente en general de Pakistán, ofrece buenas oportunidades, digamos, para, no sé, lo que sea, emprender, trabajar? Sí, 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 hermano. Mira, tanto como México y Pakistán, yo siento, hermano, que sí hay muchas oportunidades también. ¿Acaso que, por ejemplo, haya últimamente lo que he visto, que el trabajo en negocios de la comida, restaurantes, hotelería, esto sí hay muchísimo. Por ejemplo, yo he visto uno que otro que abre comida mexicana allá. Obviamente no es a 100% como de acá, Ujú.
pero sí pega, hermano, por ejemplo. Allá. Allá sí. Ok. En Pakistán, por ejemplo, yo estaba en mi rancho ahorita, hermano, vi un restaurante, un amigo dijo, oye, abrir un restaurante mexicano. Dice, ¿cómo? Se ¿Y lo llama grabaste? Sí, Sí. hermano, fue allá, se llama La Birria. La birria, La órale. Birria. No, pues sí, ya le echaron ganas al branding, Sí, ¿no? ahí sí fue. La verdad digo, yo voy a poner a más calificación que Taco Bell a Bibi. Sí, sí, sí. Al respeto a comida mexicana, Claro. porque sí, la persona, ¿sabe por qué, hermano? Mira, entrando, tenía temas de Día de Muertos, las calabritas, de todo. Sí. Como tú dices, sí, son buen trabajo para poner, porque yo le pregunté a este hermano, él dice que él vivía en Los Ángeles o lugares con mexicanos. Entonces Ándale, él con aprendió con razón. ellos, por eso dijo, verdadero, verdadero, a ver cómo. Es otra cosa que los taquitos, otra cosa que probé, parecían otra cosa, pero bueno, los taquitos, como aquí comemos, ¿no? De flautas, de todo. Ajá. Estaba vendiendo los spring rolls allá como taquitos, hermano. Pero bueno, ya, algo, al menos se está echando ganas. Unos taquitos, un plater. Horchata, Habibi, no manches, probé horchata en Pakistán. Sí. Habibi, ¿qué pasó? Bueno, ya digo que sí, Habibi. A mis preguntas de la comida, ponle 50, está bien, 50-50. Ujú. Pero lo que hicieron, presentación, la forma, eso sí estuvo chido. Así que hay mucho. Aquí en México, Habibi, mi concepto es también que yo quiero tener esta comunidad, algo así, que donde yo puedo tener mi restaurante otra vez. Ajá. Estoy pensando, ¿Restaurante pakistaní sería? sí, Medio Oriente, hermano. Mi restaurante antes era de un restaurante Halich, que es de todo Medio Oriente, hermano. O Ya. sea, Ah, de es que la, comida la de... comida de ustedes está muy rica, güey. Gracias, hermano. Sí, ya ves, hay variedad, hermano. Pero tú, ¿dónde has probado, hermano? Pues en Alemania, güey, No no manches. manches, es obvio, Ay, güey. sí, hay pues chingo de Habibis, ¿no? Sí, la neta. O sea, Sí. en Berlín, cuando trabajaba en Berlín, yo siempre iba a uno, pakistaní. Ok. Y no, los guisos como lo hacen con muchas Sí, especies. sí, Me sí. gusta mucho el comino, güey, Ah, ¿sabes? sí. Uy, buenísimo. Hermano, la verdad sí, digo, aquí yo preparaba todo con todas esas especias, ¿no? Entonces, uno que otra personas llegaban y dicen que no están acostumbrados con tantas especias. Entonces, a veces tuve que modificar un poco, pero aún así me recuerdo, hermano, que una vez en Veracruz, en mi cafetería, fue el chef, ¿cómo se llama? El Master Chef de México, Ajá. el señor chef Juan Arroyo Pineda. El señor cuando probó la comida le gustó mucho, hermano. O todavía que el señor es de Monterrey. Ya. Y cuando probó la comida de carne, especialmente el kebab, dice, no manches, hermano, ¿qué tipo de carne es? Yo nunca he probado algo así. Hermano, ni yo sé, hermano, en mi país yo ni hacía ni huevo, hermano. Pero, pero aquí pues ya hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces sí, estuvo chido porque nos preparamos junto unos otro platillo, me invitó en Navidad. Ahorita que fui a Cancún, hermano, en Año Nuevo, me recibió. Entonces una buena amistad con este hermano también. Ah, órale, ya tienes Sí, tengo buen... un video de hecho donde él sale diciendo de mí que, oye, lo he probado mejor comida árabe con el hermano. La verdad, hermano, imagínate, es como yo me siento ahorita con este hermano. Que si un youtuber grande le dice, hermano, yo he visto tu video, está chido, güey. Y Incluso en, yo en me tu video siento... está todavía, tú me dijiste que, Sí, está tu comentario de hace 3 años, y sí es no, verdad. Es el ya, video más viral. Habibi, la verdad yo no puedo creer. Estaba sentado, me llegó un comentario, Jan Alhuero. Oye, qué simpáticos, güey. Así, Sí, sí. hasta me recuerda tus comentarios. Sí, porque yo lo vi, fue muy chido todo, como porque está con tu abuelo, con tus amigos, Ay, tu papá, creo que no, también, hermano. y con el sombrero, ¿sabes? Sí, yo hasta tuve que meter adentro del canal que sí es verdadero, o no sé quién es, qué está pasando por Habibi Jan. Y cuando vi que dice, no, 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 entonces me puse ahí, vi el fijado de todo esto. Fue un momento muy especial, hermano, para mí. De hecho, yo quiero decir esto también aquí en podcast, que los youtubers o influencers pequeños, así que apenas empiezan y todo, no reciben mucho apoyo de parte de los grandes, ¿sí? Yo he contactado también a otros que esto todo. Y este hermano fue la verdad que llegó y cuando puso este comentario me dio muchísima inspiración a Baby. También en sus vídeos de YouTube Class, cómo se hacen tal vídeo, cómo más o menos Así mencionaste, mejorar. ¿no? Porque me mencionaba antes uno que han visto 300 personas, pero tú sí lo viste, güey. Claro que sí, Habibi. Ahí háblale. Yo aprendo, hermano, sinceramente. Ahorita, Habibi, que me invito a la primera persona en podcast, pues desde ahí vi a ustedes, Habibi, que hace falta más ese tipo de hermanos que, Gracias, hermano. claro, que apoyan a otros hermanos también, ¿sí?
Y así va. Y otra cosa muy común, hermano, tú sabes, tu nombre y mi nombre, hermano. Tu nombre es Jan, al güero. Mi nombre es Jan también. Jan. ¿Sí? Mi nombre de nacimiento es Mohammed Usman Jan. Jan, J-A-N. Exactamente. Órale. Jan es una palabra en urdu que significa mi alma, mi vida, algo así. Órale. Entonces, mi papá, hermano, me puso este nombre cuando yo nací. Órale. Entonces, sí, dije, cuando él, Jan es igualito. En güey. Urdu. En urdu, hermano, en nuestro idioma oficial de Pakistán. Órale. Sí. ¿Cuántos idiomas hablas? Ah, cabrón. En mi currículum dice como 8, hermano. Ah, pues sí, en el mío también, güey. No, hermano, sí. Gracias a Dios, así mismo. Español, inglés, árabe, urdu, punjabi, hindi. Es un chingo, güey. Pues un poco de allá, de acá, de un poco así. Pero chido es, hermano, que ningún idioma yo aprendí en escuela, hermano, o clases o algo así. Así con andar con compas, con amigos. Por ejemplo, cuando estuve en Dubái, ahí había chingo de extranjeros. Entonces también llevaba con ellos de todo. Aquí en México también me pasaba que así fue que aprendí español, hermano. Ya. Aquí me recuerdo muchísimas veces pasaba que yo preguntaba. Estaba una vez en la calle. Vi un letrero que decía disfrutar, algo así, no sé. Disfrutar es vivir. Disfrutar. Y No, dije, o vivir es, no sé. sí, O el vivir es increíble, ya ni sé. pero el chido es que tenías disfrutar. Y yo le pregunté a un compa de junto, oye, disfrutar, ¿qué tipo de fruta es este, güey? Disfruta, dice fruta, fruit. Pero ¿qué fruta es esto, güey? Ah, no es fruta, hermano. Disfrutar es enjoy. O sea, ok, así. Y así una que otra cosa Claro. aprendía, hermano. Tiene otro significado. Muchas veces, por ejemplo, me recuerdo algo que pasa, que en inglés es otra cosa, pero nos cambiamos cuando inglés a español Ujú, y ya totalmente otro significado, ¿no? claro. Y así pasa. Por ejemplo, aquí mucha gente, yo pregunto en inglés cuando antes, oye, ¿te hablas inglés? More or less. Algo me dicen así. More or less. But I don't think more or less is a word in English. In compared to such situation, you know? Ah, pues más o menos, sí, ¿no? Because es más o menos. Más o menos. Es más o menos en español. Pero En sí inglés, dice more or less. pero en inglés es a little bit. Pero Tiene que es ser. como cuando tú dices more. A ver, igual yo sé que tenemos mucha banda viéndonos en los Estados Unidos. Comenten abajo si se puede decir more or less. O sea, dices sí, más o menos. O sea, Más o menos, ¿qué es en inglés, hermano? pues more or less. Pero va en este contexto. Sí, según yo sí. O tal vez lo hice mal toda mi vida, ¿eh? Pero digo. Porque eso también hay luego, Sí. como te das cuenta que. No, sí. Habibis que viven en California. Ya cuentan. Ya ellos saben qué onda, hermano. No. Te digo, es que te voy a decir una cosa. Yo aprendí inglés británico, hermano. Ya, Sí, porque nos fueron a chingar tantos años estos británicos. claro. Aquí el que hablan son americano. Ya. En americano, allá casi no hablan you wanna be, you gonna be, you gotta be. Esto no existe. Puro inglés, hermano. En nuestra escuela me recuerdo que nos enseñaba pinche inglés de Oxford, hermano. Imagínate. O sea, que si tú hablas mal, así decían que yo chiquitito quiero ir a hacer pipí al baño. Por favor, déjame pasar. No. Pídele en inglés, güey. Ya. Y todavía con acento. Así con el acento inglés, güey, no mames. Sí, ya, güey. Could I visit the bathroom, please? Ay, no manches. Europeo, Javier. Oh, may I? Sí, es que los ingleses, hablan... Muy Una sí. vez, güey, hace un chingo de tiempo, güey. Obviamente, muchos años antes de conocer a mi esposa, yo una vez en un antro impresioné a una morrita que era ¿de dónde era? De Francia, porque yo hablaba en un acento británico, fake British accent. Ay. Es que tu acento está muy sexy. No, espero que tu vieja no ve esto, hermano. No pasa nada. No hay pedo, güey. Ya pero luego sí. me pone así la Corte, chinga, ¿eh? güey. No, sí, hermano. Tengo que dormir tres días en el No. sofá, güey. No, pues vamos a Guadalajara si gustas, hermano. San Juan de Dios. A huevo. No, hermano, sí, el acento sí hace un gran papel. De hecho, aquí, por ejemplo, en español, yo digo que también mis paisanos yo tengo, no es para quemarlos, pero ellos todavía hablan español como estilo hindú, hermano. Ya. Como hablan en inglés, ¿no? Y aquí también dijo, oye, aprende también acento, aprende también modismo, güey. Ya. No nada más que habla español, no sé qué. Tengo primo todavía que va al, ¿cómo se llama? El Oxxo. Hola, buenas noches, huevo. ¿Qué? Son 3 palabras para comprar el huevo, nada más.
Dice, no, hermano, pídele bien, háblale Hola, bien. huevo. Hola, huevo. ¿Qué estás diciendo? ¿A huevo? ¿Qué? No, hermano. Sí, bien, con estilo. Te va a servir de Pero todo. lo que sí está súper interesante en tu caso, que tú Sí. hablas gramaticalmente, hablas correcto, ¿sabes? Porque sí me ha tocado Ajá. personas, por ejemplo, que sí Sí. lo aprenden en la calle, Sí, sí, pero sí. ya luego notas como todavía no tienen tan Sí. afinadas ciertas cosas, ¿no? Pero en tu Ah, caso pues. sí. Pues, hermano, digo que el Señor de los cielos sí hizo paro, hermano. Ahí fue el parro. Arre con la que barre, compa. Sí, compus. Todavía ahí. Pues hermano, depende también cuántas ganas te echas, hermano, las cosas que hay. Yo hoy en el día te digo una cosa, yo siento más cómodo hablando en español que en inglés, hermano, la verdad sí. ¿En qué idioma, hablando tú 8 idiomas, en qué idioma sueñas, güey? Así Ay, como, bien raro, güey. Sí. no, mis sueños bajillos macabros o cuál sueños. No, no, los normales, Los digamos. normales, bueno. Yo creo que, hermano, ahorita hoy en español mexicano, hermano, la verdad sí. Muchas veces despierto diciendo una cosa. De hecho, aparte de esto, me recuerdo, cuando regresé allá después de 6 años, yo estaba muy marcado con español de acá. Sí, Entonces, andando en la calle, a veces quiero mentar la madre, estoy ya. diciendo en español allá. Y todo Fíjate, esto. pendejo. ¡Sí! ¡Lárgate! ¡Cállate, hermano! ¿Qué te decía? Mi familia. Una vez me enojé, me grité algo y le dije algo español, hermano. Dicen, ¿qué? Aquí a veces me salía Punjabi, hermano, porque yo soy Punjabi. Ajá. Entonces, ya te perde, te madre. Entonces, muchas cosas así, hermano. No, 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 no. Es otra cosa tú cuando te mezclas, hermano, así. Claro. Tú misma sabes, hermano, a veces ni tú sabes qué estás pensando, en qué Sí. idioma sale y todo. Justamente ahora me pasó algo parecido que fui una semana a Alemania porque, Ujú. bueno, mi equipo tuvo como su partido Ajá. más importante de la historia, Sí, ¿no? sí, Y sí, sí. yo fui al partido ese Ajá. y, güey, o sea, se hizo un desmadre enfrente del estadio porque hubo un Sí. chingo de gente. Y yo entré como 15 minutos, 20 minutos antes de que, pues ya de comienzo, ¿no? Sí. Entonces yo estaba buscando dónde yo me iba a quedar. Sí, sí, sí. Y fue en Berlín, no fue el estadio de nuestra casa, pues. Ok. Y, güey, o sea, como quise preguntar a uno de los güeyes de la seguridad y le miro y no me salió el fucking alemán, güey. Y yo dije, güey, oye, ¿me puedes ayudar? Y el güey me miró nomás así, güey, yo no No. español, me dijo. No. Es dice, perdón, No güey, pero, manches. es que, sorry, ich muss gerade umswitchen, ¿no? O sea, Sí, tengo que switchear, güey. Switch, Y no. ya le dije en Hermano. alemán, güey. No, oye, pero está muy difícil el alemán, hermano. O sí es verdad, o si Sí, dicen. sí, güey. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, sí. Oye, yo vi un video de cómo se dice pluma en inglés, pen, español pluma, en alemán. No sé qué. Kugelschreiber. Imagínate, hermano. Sí, bueno, pues Kugelschreiber, pero pues tú dices Kuli. Kuli, es como Kugelschreiber, Kuli es Ok. más amigable también, ¿no? Bueno, No suena como si quieres no, invadir a países otra vez. no, de hecho, otro día vi un video de un crossover de un alemán musulmán, que un imam, digo, como sacerdote de nosotros, ¿no? Ya. Dice el título del video, el crossover de German, Muslim crossover is my favorite. Y ay, el señor estaba gritando en alemán, todavía cosas de religión, de todo musulmán. Allah Akbar, no sé qué, dice, no manches. Está chido. Otra cosa, hermano, que me recordé ahorita de que cuando te fuiste a tu país, cuando yo me fui a mi país, algo que me iba a romper mi madre, hermano, que yo traía mucho aquí, es que aquí saludan a la hombre a mujer de beso. Claro. Y una que otra veces aquí me salió, hermano, que una familiar es que ni conozco. Ujú. Entonces hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Y yo empecé a saludar con besos allá, hermano. Y entonces Ah, sí, una vez, de hecho, no digo una familiar cercana. Mi papá me llevó en casa de un amigo suyo. Ese salió su hija, y dije, de mi edad, hermano, igual. Hola, ¿cómo estás? Estaba poniendo el corazón, mano en corazón, es como cuando saludamos a una mujer de allá. Ah, ¿cómo estás? Qué gusto. Mua, mua. Dice, cabrón, toda la familia estaba a la viendo. madre, Oye, güey. ¿qué es eso, güey? Dice, ah, perdón, perdón. Es que mi hijo viene de México, ya es mexicano, güey. Así mi papá se está aclarando, ¿no? Para que no me den en la Claro. madre, pero la verdad, una y otra vez me salía así, hermano. Los hombres, de lejos, qué pedo, güey. Los hombres allá somos más de saludar, de abrazar, a veces besar, hermano. Como, Porque sí, así sí, con mis así amigos pasa, turcos sí, antes en así Alemania. Es como, pasa. De hecho, bueno, también, así no le cacho. O sea,
No, la Tampoco, verdad, ¿no? sí, Así sí. como ponerse cachete, tac, tac, ¿no? Sí. Sí, de hecho muchas veces también te vas a ver caminando en la calle los hombres agarrando manos de otro Sí, 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 hombre. sí. Sí, pero no homo, Habibi, solo es amigos. No, No homo, Habibi. no como Javi. Pero No. sí, y allá lo que me salía es que yo saludando a las amigas de pakistanes, musulmanes, así, hola, ¿cómo están? Dice, oye, ¿qué onda, güey? Ya, Este cabrón. Es que yo estaba en mi onda, hermano. Cuando claro, llegué 6 años después, mi propio país me parecía un choque cultural, hermano, ahorita. claro. Como tú dices, te salen cosas de A acá, la de todo. inversa, ¿no? Sí, entonces sí, hacía falta un switch, hermano. No, hombre, sí, sí, sí. Es que es difícil de acostumbrarse, sobre todo si ya estuviste tanto tiempo fuera, ¿sabes? Sí. Y Eso pasa, hermano, es la verdad. Y ahorita que estoy aquí, pues vine acá también, de hecho, saludando, hablando de otras cosas. Yo trato de que no me noten muy extranjero aquí, ¿sabes? ya. Ni me gusta decirlo que ya soy extranjero. Pero a veces sí cuando preguntan, oye, ¿tu acento dónde es? Soy norteño, compa, ¿o qué? Entonces, ah, sí, ¿a poco? Sí, soy de Sinaloa, Sonora, Tijuana, güey. Ah, cabrón, no manches. No, sí, 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 ve de norte, güey. Ahí se quedan, hermano. Así Sí. también lo he aplicado, güey. O sea, yo he dicho que luego que soy menonita de Sí. Chihuahua, pero sí soy mexicano. Sí. Y pues por eso hablo un poco extraño, ¿no? Ah, Porque los menonitas a veces hablan alemán bajo, ¿no? sí, Platich. Y eso sí sí, mucha opino. banda sí los topa, güey. O Pues sea, dicen, sí. ah, sí, ah, órale. Mira, en caso, hermano, pero digo que yo, hay personas extranjeros, por ejemplo, en tu caso, y otros tengo amigos que sí parecen extranjeros. Sí. Pero en mi caso, hermano, Pues tú podrías ser mexa, güey. mexa hasta el piel, hermano. Mexicano hasta el huevo. Puro mexa banda, Habibi. No, yo me quito esta madre, pues mira, esta camisa, vía, toda la bota, a ver qué me topa, güey. En este cuarto yo soy más mexicano, compa. Aquí ando, hermano. Entre los güeros, ya aquí anda un morenillo mexicano, compa. A huevo, viva México, cabrones. Sí. No, hombre, hasta a mis amigos les enseñé, dile, viva México, cabrones. Se le gritaban en la calle allá en Pakistán. ¡Viva México, cabrones! Estuvo chido, hermano. Hermano, en tu canal, ¿qué subes? ¿Qué contenido? Yo he hecho diferentes tipos de experimentos en mi canal. Por ejemplo, he hecho vídeos de cocina, hemos hecho vídeos reacciones, hemos hecho vídeos de vlogs, de todo. Pero al final de cuentas, hermano, mi canal no es como yo veo muy profesional, yo lo subo esto. Yo me despierto en la mañana, me pega la gana, yo hago un vídeo, hermano, y me la subo sin filtros, hermano, Ya. ¿sí? O sea, cuando quiero hablar con mis personas que están allá, es otra cosa que las personas que me siguen, hermano, son como familia, ya saben, ¿no? Amigos. Entonces, hay veces ellos me recomiendan cierto tipo de cosa, pero muchas veces cuando quiero hablar con ellos, quiero abrir mi corazón, hermano, lo pongo algo. Entonces, ahí el video que tú viste, hermano, de Norteño, fue una de estas Sí, cosas. sí. Y dije, no, pues yo hoy quiero hacer algo diferente, Habibi. Me lo puse, este atuendo, todas estas cosas, salí en la calle, más natural, hermano, más auténtico. O sea, no puedo actuar yo, hermano. La verdad, no sé, a lo mejor me estoy diciendo, me estoy escuchando muy mamón, pero ustedes digan, yo la verdad no puedo actuar para hacer un video especial que, me tengo que salir así, no sé qué. No, no, no. Así. ¿Cómo soy, Javi? Pero también sí hablas mucho de los choques culturales, digamos, ¿no? Sí, De como tu experiencia en México, de... sí, claro, Vivi. De hecho, ahorita, hermano, yo sí quiero hacer unos vídeos con unos amigos paisanos que recién llegaron a México. Hice unos vídeos con un amigo de Bangladesh que llegó acá a México, hermano, y en su primer día yo te dije, no voy a quemar yo solito, y a ti te voy a llevar a probar el chile en mero primer día, güey. Y este amigo le llevé a probar habanero, todo esto lo que hay. No, eso, Hasta le llevé esos van a ser un éxito, ¿eh? Llevé a un, ¿cómo se llama este? A un supermercado, un super, ¿no? Algo normal como Walmart, como Sí. algo así. Se quedó parado en la fila donde hay los papel de baño, hermano. Está bien. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dice, no, pues, en tu país que limpian la cola con como hoja de maíz o qué, güey. Sí. Dice, no, allá con muro mano, hermano, ya sabes. Dice, no, no, no. Pero sí, es uno de choque muy grande para nosotros porque los baños allá son muy diferentes, hermano. Sí. Entonces aquí es otra cosa, también usamos allá la pistolita, hermano, sí, en baño. Aquí hay que usar también saber de papelito, que en otra cosa también. Pero en mi canal, como tú dices, hermano, sí, lo llevamos de todo, hermano. Luego yo meto a mi familia, porque la gente también le gusta que ellos que digan, que dicen las cosas así.
Y ahorita, hermano, ojalá que ellos vengan acá o que yo voy allá. Yo quiero grabar también videos con ellos, que a ver qué piensan, hermano. Estoy seguro le van a encantar porque mi papá, hermano, en este caso es 10 veces más chistoso, más así leve, vivo como yo. Sí, sí. Les dice cosas lo que pega la gana. A veces no entiende lo que hay, pero te agarras la onda el mismo momento que te dice, hermano. A él no ponen filtro, ay, que van a pensar, que van a decir. Dicen, no, no, no. A ver qué es esto, güey. A ver qué. A ver, arre, échame, güey. Y ya, hermano. Pues sí, ahí lo llevamos. Gracias a mi hermano Jan Buero por esta invitación de veras, porque con esto, hermano, la verdad, yo aprendí mucho con él, la verdad. Y así vamos compartiendo también lo que hay. Veo tu canal, hermano. Robo su contenido también a veces que lo pone para mejorarme a Vivi. Ay, porque mi hermano grande tiene experiencia, Vivi. ¿Por qué yo me pongo así? Así uno tiene, agarra Pues de sí, no hay cada que lado. reinventar la rueda, ¿no? Sí, Pues tantos sí. años, ¿cuántos años llevas de esfuerzo, hermano? Todo, pues hay que tenerlo, hermano. Claro. Como algo que ver cómo haces un buen vídeo. Luego tú tienes, no sé si está en este canal o otro que donde tú compartes vídeos de YouTube. Ajá. ¿Cómo mejoras? Sí, sí, sí. Es Bueno, eso eso. ahorita lo estoy reactivando, Mm, pero pues es mucho trabajo, hazlo. mantener varios canales. Estos vídeos crearon un YouTuber que está enfrente a ti. Sí, sí, sí. Te ayudaron. Así, la verdad, hermano, yo vi cómo está el vídeo porque tú tienes más tiempo en YouTube. Pues el tiempo ya en YouTube ya terminó, ¿no? Donde podías poner algo en el título y te caían un chingo de visitas, pero Ah, pues ya hoy en no, día sí. hermano, pero pues ¿hasta cuándo? Dime. Sí, Ajá. No, 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 no funciona a largo no, o plazo. sea, tú si Claro. quieres poner un video nada más y otro, a lo mejor te puedes poner, oye, yo conocí el presidente de México, güey. Y no es, Y, y el- es como tu tío, y ¿sabes? adentro sale, sí, adentro sale mi tío, güey. No, así no. ¿Qué Todo. graban en Pakistán? ¿Qué es lo primero? Luisito Comunica fue, ¿no? Ay, la hora de quemar a Luisito, ¿no? No pasa Ahí nada, te no va, creo que pinche nos Luis. vea, güey. Ahí te va, Lucito, güey. Vivi, Lucito es un youtuber muy famoso y grande de acá de México. Mira, yo no culpo a nadie porque ellos graban lo que su audiencia, su público pide, Claro, ¿no, y hermano? como ya presientas, lo que más atención causa es como Sí, morbo. ¿Qué grabo? sí. ¿Talibán? Pues. ¿Sí? ¿Algo así? Algo, Talibán, hermano, los mercados donde venden armas, homosexualidad, que es un tema muy hablada aquí. Claro, De hecho, sí, otros videos que, ay, me hicieron esto, que otra cosa. Yo puedo grabar cosas de México también, lo que gente quiere saber en el mundo, pero yo siento, Vivi, que esto no va a ser justo con mis personas, hermano. claro. Hay mil cosas mejor de hablar que nada más morbo. Muchas gracias, yo no dije mi nombre completo a ti, hermano. De hecho, mi nombre es completo, es Mohammed Ben Halam El Ami. Yes, el nombre árabe completito. Pero aquí no, gente no saben. Ya, Mohammed Ben Halam El Ami es con apellido, hermano. ya. Mi hijo que está allá se llama Mohammed Ben Tokamelo. Está difícil de pronunciar, güey. A ver, pronúnciale. ¿Cómo? A ver, Mohammed Mohammed Ben Halam El Ami. Beni Haman, Ben ¿cómo? Halam El Ami. Beni, Ben Halam El Ami. Beni Halilamimi. Ben Halam El Ami. Está bien Es difícil, árabe, güey. hermano, como... Mira, Habibi es más fácil decir, ¿no? Habibi. Por eso dicen Habibi, pero es Mohammed Ben Halam El Ami. Es que Dile tiene con el... muchas sílabas. Halablalili. Ben Halam El Ami. Jama, ¿cómo? Ben Halam El Pero Ami. más lento. Ben Halam El Ami. Ben Halalamami. Halam El Ami, sí, también, pero Ben Halam El Ami. Me estás pinche alboreando, cabrón, Tú ¿no? lo dije, pediste, güey. No me di cuenta, güey. Ya, muy bien, ¿eh? Eso me pusieron a mi Habibi aquí. Habibi, tu nombre Es que es sí, Mohammed justamente Ben te puso Halam una El tarea. Ami. Ahora también hablando de otro albur que puedes hacer si tu compas llegan acá y les pones proveer Sí, sí, sí. chile mexicano, no pakistanis prueban chile mexicano por primera vez, ¿sabes? Y así, Sí, güey. como en la miniatura, ¿sabes? Y pones, Sí. les encanta. ¿Te gusta el chile, no? Ah, sí, güey. Yo no sabía cómo responder esto, hermano. Ya. Cuando dicen, ¿te gusta el chile? Pues no sé en qué me pide, cómo me preguntan en qué contexto, pero bueno, de comer de boca así, Habibi, pero sí, no. Hay muchos albures así, hermano. Por ejemplo, Mohammed, ven, jálamela a mí. Así, cuando uno piensa después, dice, Ahora sí me cachaste, güey, no manches. no, aquí de hecho en Tepito hay también una que dicen una reina de albur. Sí, ya, lamentablemente ya falleció hace
¿cuántos años? 2, 3 años, pero Sí. era muy, muy, muy Ay. lista a la hora de tirar No, los hombre, hermanos. aquí sí. Cada lugar hay que saber algo chido, algo así, Habibi. Tú no puedes quedar calladito y más bonito siempre. Pues no, Así mero, mi hermano. Pues shout out to Norte también. a huevo. Carnal, muchas gracias hoy por caerle, Muhammad, y contar un poco de, pues sí, de tus choques culturales. Gracias, compa. Ya saben, mana, las redes están abajo en la descripción de Muhammad para que lo sigan, Habibi Mexicano. Arre, arre, Habibis. Ve aquí la historia de Nari, un hindú enamorado de México, pero que tuvo un matrimonio arreglado. Pero no todo fue tan arreglado. Puedo decir algunos pocos detalles. Si quieres conocer su historia y sus choques culturales, da clic acá en este video.